Hola, arquitectos de la web. Seguimos adelante con nuestra serie de patrones arquitectónicos y hoy nos metemos con uno bien interesante. Vamos a analizar una estrategia para cuando las reglas, ya no alcanzan, para esos problemas tan complejos que no tienen un algoritmo claro. Hoy toca hablar del patrón Blackboard o el patrón pizarrón. Pero antes de meternos de lleno, ya saben cómo es. Si este contenido les parece útil, no se olviden de dar like, compartir y seguir a @MasonCodingArt. Y para aprender más sobre diseño de producto e ingeniería de software, dense una vuelta por el link en el perfil y sigan las cuentas hermanas. ¿Listo? Ahora sí, vamos al grano. Perfecto. Entremos en materia. Para poder apreciar de verdad la elegancia del patrón Blackboard, primero tenemos que entender el problema que viene a curar, ¿no? Una especie de antipatrón muy común en sistemas complejos, el aislamiento cognitivo. Esta frase es brutalmente precisa. Y ojo, que no describe un bug, no, describe un colapso arquitectónico en toda regla. A ver, imaginen esto, componentes súper especializados, cada uno es una autoridad en su dominio, pero están completamente sordos entre sí. La inteligencia total del sistema no termina siendo la suma de sus partes. Que va, es apenas una fracción, porque todo ese conocimiento simplemente no se está integrando. Y aquí está el diagnóstico exacto. El problema no eran las piezas individuales, el problema era la conversación, o la falta de ella. Los componentes se pasaban datos, sí, pero no construían un entendimiento común. Teníamos una inteligencia distribuida, pero para nada integrada. Y esta falta de una conversación coherente, créanme, es la raíz de los fallos más caros y sorpresivos en un sistema. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo rompemos esos silos? Bueno, pasemos del problema a la solución con la metáfora que le da el nombre y el sentido a este patrón. Pensemos en una escena de detectives, ¿vale? Tenemos a un forense, un analista de datos, un psicólogo, todos en una sala. Ninguno tiene la solución completa. Cada uno mira la evidencia que hay en una gran pizarra, añade su propia interpretación y, aquí viene lo crucial, reacciona a lo que los demás van poniendo. La solución no se deduce de forma lineal, emerge. Emerge de esta colaboración que se da de forma oportunista. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que nos gusta a los arquitectos, traducir esta metáfora a una implementación de software. Vamos a desglosar la anatomía de este patrón. Aquí tenemos la definición formal, y quiero que se fijen en una palabra clave, cognitivo. No estamos diseñando un simple flujo de datos, un pipeline más, no. Estamos modelando un proceso de razonamiento distribuido. La arquitectura no solo calcula, sino que en cierto modo piensa. Los tres pilares son estos. Primero, el pizarrón, que, insisto, no es una base de datos pasiva, es un espacio de trabajo vivo, dinámico, para las hipótesis. Segundo, las fuentes de conocimiento. Estos son nuestros expertos de la metáfora, encapsulados y autónomos. Y tercero, el mecanismo de control, que es como el director de orquesta. Es el componente estratégico que decide qué experto actúa y cuándo, basándose en lo que hay en el pizarrón para avanzar de la mejor manera posible. Y aquí está la gran diferencia con un pipeline rígido, donde los datos van en una sola dirección. Aquí, el proceso es oportunista. El mecanismo de control no sigue un guión fijo. Al contrario, va dirigiendo la atención del sistema hacia donde parece más prometedor en cada momento. Esto permite que la estrategia para resolver el problema emerja dinámicamente. Claro, este patrón no es para todo, no es una navaja suiza. Es más bien un instrumento de precisión para una clase de problemas que llamamos mal definidos. Brilla justo donde las arquitecturas deterministas se quedan cortas, porque el problema en sí es ambiguo o incompleto. Piensen en reconocimiento de voz con mucho ruido de fondo o un diagnóstico médico con síntomas que se contradicen. Esos son sus casos de uso ideales. Para que quede más claro, vamos a un caso de uso clásico, un sistema de detección de fraude en tiempo real. Este problema es perfecto porque no hay una única regla mágica para detectar el fraude, ¿verdad? Es más bien la suma de muchas señales débiles. Este flujo lo ilustra a la perfección. Primero, los datos crudos de la transacción se publican en la capa de señales. Luego, varias fuentes de conocimiento leen esto y añaden sus conclusiones en capas superiores. Una puede identificar un patrón de gasto raro, otra añade contexto, como que ese comercio está en una lista negra. Y así, capa sobre capa,
hasta que en la de veredicto, otras fuentes sopesan toda la evidencia y emiten un juicio final. Ahora vamos al corazón conceptual de este patrón, a una distinción que lo cambia absolutamente todo: la diferencia entre compartir simples datos y compartir conocimiento ya estructurado. Esta es la pregunta que, como arquitectos, tenemos que hacernos. ¿Nuestros componentes están simplemente pasándose hechos en crudo o están construyendo juntos un argumento coherente? Y esta comparación lo deja clarísimo. Una cosa es decir, hubo una transacción de $150, y otra muy distinta es decir, esta transacción es consistente con el perfil de fraude Z. El pizarrón no contiene solo datos, contiene argumentos, inferencias, evidencia, y eso, precisamente eso, es lo que permite el razonamiento emergente. Por supuesto, todo este poder no viene gratis. Como vemos aquí, los beneficios son de muy alto nivel: flexibilidad cognitiva, modularidad de verdad, pero los riesgos son igual de serios. La complejidad del control puede ser abrumadora, gobernar todo ese conocimiento es crítico, y probar un sistema cuyo comportamiento no es determinista, bueno, es un desafío de ingeniería mayúsculo. Es la complejidad que viene con construir sistemas que razonan. Y esto nos lleva a una reflexión final, al principio arquitectónico que hay detrás de todo esto. Implementar un Blackboard no es solo una elección técnica, es adoptar un cambio de paradigma en cómo pensamos y diseñamos sistemas inteligentes. El punto crucial es este: pasamos de intentar programar la inteligencia de forma directa, paso a paso, a diseñar las condiciones para que esa inteligencia emerja por sí misma. Nuestro rol como arquitectos se transforma. Dejamos de ser los que dibujan el único camino posible en el laberinto. En vez de eso, nos convertimos en los que diseñan el espacio de colaboración, las reglas del juego y reclutan a los expertos que, juntos, van a encontrar una salida que quizás nosotros ni siquiera habíamos previsto. Y aquí está la revelación final. El patrón Jackboard no fue tanto una invención como un descubrimiento. Es una formalización de un proceso que la naturaleza ya usa para resolver problemas complejos, desde una colonia de hormigas buscando comida hasta las redes neuronales en nuestro cerebro. Y cerramos con esta pregunta para la reflexión. El patrón Blackboard nos desafía a ir más allá de la simple computación para empezar a diseñar arquitecturas para la cognición colectiva. Nos obliga a pensar no en cómo darle todas las respuestas a un sistema, sino en cómo construir sistemas que aprendan a encontrar las suyas propias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima explicación.